Yo tenía una relación con esta persona, de la relación nació mi hija. Este es un retrato, realmente de lo que es el sistema judicial aquí en México. Te juro que está diseñado para cansar y que termines diciendo, ¿saben qué? Ya no quiero. Bye. Una juez, mujer, que lo mínimo que tendría que ser es imparcial. Yo más bien sabe que creo que usted es una persona despechada. ¿Sabes qué? Quítale a la niña, quítasela, peléale la guarda y custodia. No podía creer lo que estaba escuchando. O sea, yo sentía tanta frustración, tanto dolor, tanta desesperación y me sentía totalmente sola. Los delincuentes aquí saben que no pasa nada y delinquen porque pueden. Él sabía que no iba a pasar nada. Solo llegaba y decía, me equivoqué, ¿por qué faltó la audiencia? Me confundí. A él le dan 4 años y medio de prisión o la reparación del daño, pagar los alimentos a su menor hija. Y el juez le decía, esto es muy fácil, señor, de verdad es bien fácil. Usted llega con un cheque, esto aquí se acaba. No, hoy yo salí con un cheque en la mano. Es mi triunfo y eso nadie me lo quita. Mi queridísima, ni te pregunto tu nombre porque ya me lo sé, Cintia Resinas. Ya viniste a entrevista que fue como hace como 2 años, ¿no? ¿Un año o 2? En junio van a ser 2 años. Mira, Ajá. sí, o sea, en 2 meses, Así 2 años. Ujú. Tu entrevista fue muy exitosa, además. Sí, Tuvo muchísimas vistas. Es una gran entrevista. es O sea, muy, muy padre. tu historia es una gran historia, pero aquí vienes a platicarnos la continuación. Sí, de ¿no? una de esas secciones de esa historia que es el papá de mi hija, Ujú. que bueno, tengo con las demandas contra él desde hace 10 años. Y por fin Por fin ganaste. ganamos. Oye, pero antes de que platiques eso, mucha gente vio tu entrevista, pero también mucha otra no. Si ya la vieron, para que se acuerden, y si no la han visto, para que les dé ganas de verla. Para que vayan corriendo Para a que verla. vayan corriendo a Porque verla. está muy buena. Está muy buena, pero si quieres unos 10 minutitos a lo mucho, haz una síntesis de lo que fue toda tu entrevista pasada para que diga la gente, bueno, ¿y luego qué pasó? ¿No? Vamos Y a hacer un previously. Exacto. Previamente, Ajá. bueno, yo tenía una relación con esta persona, de la relación nació mi hija, y aparentemente era algo que los dos queríamos, tener un hijo, aunque cuando yo dije que estaba embarazada, pues él puso cara de terror y ahí ya no le pareció, ¿no? Y a partir de ese momento todo fue terrible, ¿no? Me dejó sola, no se quiso hacer cargo de nada que tuviera que ver con el embarazo. Y cuando yo le dije que me había prometido una familia, pues como que dijo, bueno, está bien, pero eran problemas sobre todo con dinero, porque nunca llevaba dinero a la casa. Él se quedó con todo lo que cuando yo vendí mis negocios, él se lo quedó todo y nunca vi el dinero. ¿Y por qué no? Cuando estábamos en nuestro peor momento económico, él me dice que si yo saco mi préstamo personal y se lo doy, pues vamos a ser muy felices por siempre, ¿no? Entonces le doy en efectivo 300,000 pesos, más todo lo que ya habíamos hay que aumentarle lo de los negocios, que se quedó también, y tarjetas, ¿no? Tarjetazo aquí, tarjetazo allá, con mi tarjeta, evidentemente. Porque él no tiene tarjetas porque es un deudor diverso, de todos los bancos deben, ¿no? Y yo, pues, en ese perseguir mi sueño de tener una familia, le di 300,000 pesos. No resultó, evidentemente, en un negocio. Nunca supe qué pasó con ese dinero. Me doy cuenta que tiene más de una amante y que además a todas nos dice igual, amore. Y a todas nos conquistó de la misma manera. Tiene un machote que sigue inequívocamente porque le resulta muy bien, ¿no? Y bueno, pues cuando yo lo cacho se va de la casa
cuando él me dice que quiere ver a la niña como 4 meses después de eso, yo decido demandarlo para que todo quedara asentado y supervisado por la parte legal. Decido que vamos a empezar una demanda y que ahí él me va a dar una pensión y va a poder ver a la niña. Yo en ese momento, la verdad, no quería que la viera. A mí me parecía el hombre más peligroso, porque tenía asociaciones delictivas, convivía con gente muy peligrosa. Y a mí me daba miedo que por hacerle algo a él, dañaran a mi hija. Simplemente tantas mujeres que destapé yo y que les conté la historia verdadera, porque él se presentaba en los chats de citas, en las aplicaciones de citas, como un soltero exitosísimo empresario. Y bueno, nunca decía que tenía ni una pareja, ni una hijita recién nacidita, nada, ¿no? Nada absolutamente. Entonces, tú sabes que a lo mejor una mujer muy enojada y muy defraudada, porque a todas nos sacó dinero, puede tener reacciones que no sabemos, y a mí me daba mucho miedo. De verdad, la niña era muy chiquita. Entonces, yo pedí que las visitas fueran supervisadas, me lo negaron. Y bueno, ahí empieza este retrato que quiero yo platicar. Lo que nos vas a plasmar, pero solo como así, en unos minutitos igual, tan cortito como lo acabas de hacer ahorita, porque pienso que es igual de interesante tu historia de por qué es que deseabas tanto tener una familia, por qué soñabas tanto con tener una familia, que eso también, de eso se trató tu entrevista pasada. Sí. Entonces, igual haznos un pequeño resumen para quienes no se acuerdan y para quienes no te han visto. Efectivamente, yo crecí como sin un papá, sin una figura paterna, porque mi papá pues también fue una figura paterna ausente. En este caso fue muchísimo más complicado porque él fue parte de mi vida siempre, pero yo no lo sabía, porque él convivía conmigo, yo con él y su esposa y sus hijos, pero yo no sabía que él era mi padre. Y desgraciadamente, pues nunca me dio su apellido, yo tengo los apellidos de mi madre y siempre viví con esa sensación de, ¿y tú de quién eres, hija? ¿Y tú quién eres, no? Entonces, yo creo que sí, parte importante de aferrarme a esa parte de la familia bonita, papá, mamá, hijitos, pues es porque yo nunca lo viví. Claro, y también, Cintia, o sea, ahorita traes un cierto objetivo en tu entrevista, pero en la entrevista pasada tenías otro objetivo para que se lo compartas a la audiencia y yo quiero saber, porque ya nunca supe en realidad qué pasó. Claro. Si se logró, no se logró, qué pasó. Sí, el objetivo principal de la entrevista pasada era que mis hermanos supieran de mi existencia, porque como buen cobarde, mi padre nunca dijo nada. Y entonces yo quería que ellos supieran que aquí estoy y que soy su hermana y que tengo su misma sangre, ¿no? Y tu deseo era, pues, en una de esas conectar Y que si fuera posible, ser hermanos, claro, ¿no? sí, vivirnos como lo que somos, hermanos, ¿no? Porque además yo los conozco, convivimos mucho. Eso es algo más, todavía más triste, ¿no? Voy a hacer un comentario que seguro me van a decir, está súper fuera de lugar tu comentario, lo sé, lo reconozco, pero también me van a escuchar y después van a decir, bueno, la verdad tiene razón, pero es que eso es de novela. La verdad, o sea, convivía con mi papá y mis hermanos y no sabía que eran mi papá y mis hermanos. No lo sabíamos, ni ellos ni yo. Ni tú. Solamente mi madre y mi padre lo sabían, pero hicieron de cuenta que no era, que eso no pasó, ¿no? Oye, sí, ¿y qué pasó? ¿Llegó a oídos de tus hermanos la entrevista o no? Desgraciadamente no lo sé, porque no sé nada de ellos, no ha habido un intento de contactarme, ni mucho menos.
porque también puede ser que sea posible que sí supieron y no les interesó. Claro. Entonces, ¿cómo saberlo? Si realmente saben, si nunca llegó a sus manos este video. Por eso, como en aquella ocasión yo les pedí encarecidamente que me ayudaran a compartir, yo creo que hoy es mi misma petición. Eso es lo que hace realmente el poder que esto se logre, y a lo mejor en esta ocasión tengo más suerte, ¿no? Sí. Okey, entonces, bueno, ya habiendo cubierto ahora sí tu historia, entre comillas, completa, porque en realidad es muy largo, Es muy largo. los invitamos a ver tu entrevista porque Sí, es véanlo, buenísima tu historia. véanlo. Este, y ahora estamos aquí porque parte de la historia que nos contaste en la entrevista pasada precisamente fue todo lo de este hombre, esta persona, Sí, todas las cosas que te hizo y cuánto sufrieron tú y tu hija a raíz de él y todo, y cómo ahorita, a riesgo de spoiler, nada más voy a decir que ganaron. ganamos. Ajá. Y Sí. vienes del reclusorio norte. Directito del reclusorio norte en este Sí. momento. Sí, sí, sí. Pero bueno, este es tu foro. Ahora sí, compárteme todo lo que me quieras compartir, Gracias. porque nos vas a contar los 10 años de lucha Que tuve que pasar. que tuviste que pasar para que metieran a la cárcel a este señor y se hiciera justicia y no pagó lo que en realidad debe de ser, pero bueno, que sea una partecita y estuvo en la cárcel, pero bueno, te escuchamos. Sí, este es un retrato realmente de lo que es el sistema judicial aquí en México, que no es de extrañarse que la gente se canse a mitad del camino, porque te juro que está diseñado para cansar, de verdad. O sea, parece ser que ese es su objetivo, cansar a las víctimas y que termines diciendo, ¿saben qué? Ya no quiero, bye. Y bueno, yo empecé el 4. O que ni lo intenten, No, que ni lo siquiera. ¿Por qué lo intenten. intento si ya sé Claro, cómo es, no? claro, claro. Pero yo creo que, bueno, al final yo creo que eso es lo que quiero rescatar, ¿no? Nunca hay que dejar de intentar. Hace exactamente 10 años, en abril del 2016, por protección a mi hija, yo quería que quedara sentado, que él la iba a ver, que le pusieran unos horarios y que todo fuera manejado por la ley para protección, porque yo no quería que alguna vez que él se la llevara no me la regresara. Y con sus antecedentes de mala persona, claro que podía suceder porque ha sucedido. Sí, sucede con los buenos. Es que él era bueno, no parecía que me fuera a hacer eso, nunca me lo imaginé. No, yo estaba aterrada con eso. Aquí ya perdí la cuenta de la cantidad de casos que ha habido en este Que canal. pierden a sus hijos. Que pierden a sus hijos. Porque uno de los padres se los lleva. Ujú. Entonces, quería proteger esa parte y también proteger los derechos de mi hija de su pensión alimenticia, también para que un juez lo dejara sentado en un acta y estuviera en un juzgado, todo el show, ¿no? Con lo primero que me encuentro es que yo le pido a la juez que si le va a dar las visitas, por favor, sean supervisadas. Y la juez me dice, ¿por? Y le digo, porque él es un delincuente. O sea, él debe dinero, está demandado por un montón de gente. Es una persona que es mentirosa, no tiene un hogar fijo porque se queda con una o con otra amante de acuerdo al gustito que le dé ese día. O sea, no tiene algo muy estructurado que le pueda ofrecer a la niña. Entonces, a mí me parece que lo mejor, que además la niña ni lo conocía, empiecen con visitas supervisadas, en lo que ella hace de nuevo un vínculo con su papá. Y entonces ella me dice, pues no estoy de acuerdo. De todos esos delitos que usted me dice, ninguno es cárcel, o sea, no hay peligro. Y si lo metieron a la cárcel, pues usted se la lleva al reclusorio para que ahí vea a su papá. Yo más bien sabe que creo que usted es una persona despechada. Yo, perdón. O sea, una juez, mujer, que lo mínimo que tendría que ser es imparcial. Que si tienes algún tipo de comentario te lo guardas, no lo dices. Y a nuestro amigo
Narcisista, pues imagínate cómo le inflaron, el ego, ¿no? Claro, despechada porque no la quise a ella y no fui con otras 20, ¿no? Y bueno, pues le dieron las visitas cada 15 días, los domingos de 10 a 6 de la tarde. Y él dice ahí que él va a aportar para su hija 5,000 pesos. Hace 10 años era poco. 5,000 pesos al mes. Al mes. Hace 10 años era poco. Hoy. Pero bueno, le anotaron ahí, ok, 5,000 pesos. Y todavía me dice la juez, vea, da la disposición de este hombre. O sea, así le faltó de traerle el desayuno y ponerle la alfombra. Sí, o sea, ¿le gustó o qué? O sea, de verdad parece eso. De verdad. Yo salí tan sacada de onda de, dije, ¿por qué así? O sea, ¿qué onda, no? Pero bueno, en este proceso de las visitas, la niña, que también lo menciono en el otro video, no quiere irse con él. No quiere irse con él porque no lo conoce. Porque era muy chiquita. Tenía 2 años. Es que es lo mismo que un desconocido. O sea, ¿por qué me voy a ir con un desconocido? Es correcto. Entonces, me cambian de juez, me ponen un hombre. Vuelvo a estar enfrente del juez, el señor también, y el juez pregunta, ¿qué pasó? Y él dice, ella aconsejó a mi hija para que no me quiera ver. A ver, las mamás que están viendo este video, por favor, ¿cómo puedes aconsejar a una niña de 2 años? O sea, no hay manera. Son bebés. No puedes. A ver, siéntate, nena. Te voy a decir que cuando tú lo veas, o sea, de verdad, no hay manera. Era lo que ella sentía, era lo que ella quería en ese momento. Yo nunca intervine en esa decisión. Aunque tuviera todo el miedo del mundo, yo sabía que no podía yo hacer nada. No había manera. Y era horrible, estaba desprotegida totalmente, pero eran las indicaciones y había que seguirlas. Y yo le digo, es que no, ella es la que no quiere porque no lo conoce, porque está muy bebé, porque solo me conoce a mí, yo soy su mundo, yo soy todo lo que ella tiene. Y evidentemente la separan de mí tantas horas, la niña le va a dar ansiedad, evidentemente. Y él llora, chilla, ella no quiere que yo vea a mi hija. Manipulador. Manipula. Y el juez se dirige a él. ¿Sabes qué? Quítale a la niña. Quítasela. Peléale la guarda y custodia. Y yo, me quiero morir. No podía creer lo que estaba escuchando. O sea, es una autoridad, es en lo que nosotros confiamos, porque ya no hay más que ellos. ¿Por qué hizo eso? Porque, perdón, pero a él no le constaba, porque no tenía ninguna herramienta, ni documento, ni nada donde constara que yo había alineado a la niña en contra de él. No tenía por qué haber dicho eso. ¿Y qué tal? ¿Por qué no? Pa' pronto me mete la guardia y custodia. Otro problema más. Mandan llamar a la niña, cosa que también fue muy difícil. Es que qué traumático para una criatura de esa edad. 2 años la meten en una sala con un juez, Ministerio Público, DIF, psicólogo, camarógrafo y secretaria. Todas personas que ella jamás en su vida había visto. Y le preguntan cosas. ¿Quieres a tu papá, nena? O sea, sí. ¿Qué haces con él? ¿Qué quieres hacer con él? Ir al parque. No, pero además no es que ella ellos la incitaban a contestar eso. ¿Te gustaría ir al parque con tu papá? ¿Es en serio? ¿A qué niñita? Sí, va a decir, no. Oye, ¿quieres ir a Six Flags? No, para nada. Por piedad. O sea, cosa que tampoco estuvo bien hecha. Y a mí no me dejaron entrar. Lo dejaron pasar a él después, cosa que también estuvo mal porque yo debía haber entrado. Pero como era para comprobar que yo la había mal aconsejado, pues evidentemente yo era el enemigo, ¿no? Y cuando entra,
Pues obviamente él le dice, yo soy tu papá. Y ella así de, ¿qué? Ah, mucho gusto, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento ella ni siquiera podía entender que era un papá. No lo podía entender porque nunca lo había tenido. Cuando él se fue, ella iba a cumplir apenas 1 año. Todo se hizo muy mal, muy difícil, pero saliendo de ahí me dan una hoja donde dice, se va a ir a dormir con él. No. O sea, no, o sea, no importa que haya llorado, berreado y que diga, yo quiero quedarme con mi mamá, no importa. Ahora se va a ir a dormir con él de viernes a domingo. O sea, mátate. Yo no lo puedo creer lo que estaba sucediendo. Yo salí de ahí en calidad de llorar y en ese momento yo le dije a mi abogado, ya no puedo más. Entréguesela. ¿Se la quiere quedar? Que se la lleve. Que se la lleve. Sí, a ver en cuánto tiempo me la regresa, ¿no? Dígale que le mando sus maletas, que a ver dónde la va a anotar a la escuela, ese es su problema, no me interesa, yo ya me voy. O sea, yo sentía tanta frustración, tanto dolor, tanta desesperación y me sentía totalmente sola, porque nadie me estaba escuchando y nadie estaba entendiendo qué estaba pasando. Porque desgraciadamente, cuando un papá no está presente, no nada más se trata de dinero, ¿eh? O sea, hay un montón de cosas alrededor, empezando porque yo soy convencida que cuando tú realmente amas a un hijo, lo mínimo que puedes hacer por él es respetar a su madre. Respeto. Cuidarla lo más posible. Y si tú decides que ya no puedes estar con esa mamá, está bien, es válido, pero hay formas de hacer las cosas, porque él jamás dijo que no quería estar conmigo. Vivía en mi casa y tenía 20 amantes. Hay 1000 formas de hacerlo, empezando porque cuando él se iba con estas viejas, no se protegía sexualmente. Y entonces a mí me contagió enfermedades sexuales. Ni siquiera ese mínimo respeto me tenía, ni siquiera ese mínimo. Entonces, qué incongruencia decir que amas a un hijo cuando lo niegas además, ¿no? Son muchas las situaciones que no contemplan la ley, pero ahí están. A lo que someten a los niños, a que tú llegas y nada es válido. O sea, no importa que el tipo sea un ratero y que entonces, ¿qué le va a enseñar al hijo, no? ¿Cómo le va a enseñar el trabajo duro, honesto, transparente? ¿Cómo le va a enseñar el amor? Si ni siquiera te lo tengo a ti ni a tu mamá. ¿Qué le va a enseñar? ¿Qué tipo de valores le vas a enseñar a una criatura cuando ni tú los tienes? Eso era lo que yo peleaba con ellos. Era mi postura, pero ahí eso no vale. No importa un pinche cacahuate. No, el sistema no funciona. No, es un sistema totalmente obsoleto, corrupto, inútil, lento. Y cuando es lento, se vuelve estéril, o sea, ya no sirve. Y bueno, pues el darme cuenta y enfrentarme a eso sola fue muy duro para mí. Yo ahí me quebré. Y mientras yo le decía eso al licenciado, que se la lleve, él la traía cargada. Ay, mi hija, ay, mi amor, ven, vamos a dibujar, vamos a pintar. Ay, no, una escena que cualquiera diría. Sí, es un padre abnegado, ¿no? Cualquiera diría, qué desgraciada, pero si quiere a su hijita, ¿qué no estás viendo cómo la quiere? No le puedes negar. Sí, pues enfrente de un juez todos son los mejores papás o las mejores mamás, ¿no? Bueno, corte A, le toca entregar la primera mensualidad, la entrega. Fue la única que entregó. Jamás volvió a dar un solo centavo. Estamos hablando del 16. Final, él firmó el acta de que iba a dar 5,000 en noviembre, da el primer pago que es en diciembre del 2016 y de todo el 2017
Al día de hoy no había dado un peso. Qué barbaridad. Yo, por proceso, porque evidentemente era mi objetivo, meto un nuevo juicio. Yo ya estaba, fíjate, con el primer incidente que era el de pensión alimenticia. Después, el que él me metió a mí, que era el de guardia y custodia, que no, evidentemente no lo ganó, bendito Dios, nada más eso me hubiera faltado, ¿no? Y el tercero que yo meto es patria potestad. Empezamos bien el proceso y me vuelven a sentar otra vez con el MP, él ahí. Y el MP es, señora, ¿por qué no deja que vea a su hija? Me dije, yo no he dicho nunca que no la vea. Pero es que él dice que usted no deja que la vea. No, discúlpeme. La niña llora cuando lo ve, pero las visitas nunca se cancelaron. Pero ¿qué crees? Como él dejó de pagar abogado, no dejó de ir a las visitas y a nosotras nos canceló, o sea, ya no nos dejaron entrar porque él la recogía en el juzgado y ahí me la entregaba. Después de 3 meses de nosotras ir a esperarlo a que llegara y no llegaba, nos las cancelaron. ¿Qué sentido tenía estar ahí 15 años yendo si el tipo ya no iba a ir? Y hoy en día, él jura, y esa es su gran explicación, que él dejó de dar la pensión porque yo no le dejé ver a la niña. Gracias a Dios, todo está en un expediente que es del tamaño de... Está en el expediente porque si algún día él llega a hablar con mi hija y le dice, yo sí quería, hijita, pero tu mamá no me dejó. No, discúlpame. La evidencia está aquí. Aquí está la evidencia. Por eso es que a mí me interesaba empezar un proceso legal, porque ahí no hay lo que digo yo, lo que dice él. Es lo que es. Y hay un papel donde dice que las visitas te correspondían y tú dejaste de ir. Nadie te prohibió nada. Pero aún así, yo pregunto, ¿qué tiene que ver? Un padre que ama a sus hijos profundamente, no importa, ya me querrás ver. Pero aquí está. O que la gente me desmienta, ¿verdad? A lo mejor eso es en una novela que yo leí, no sé. Pero yo creo que alguien que ama profundamente no condiciona. Pero bueno, esa fue su herramienta con la que se defendió. Y así llegamos de nuevo a la patria potestad. Cuando a él le mandan a hacer exámenes psicológicos, desaparece. Bota todo. Bota juicios, bota audiencias y no volvemos a saber de él. Eso fue en el 2018. Pero soy necia. Creo que no sé si eso es bueno o malo, pero en el 2019 empieza un proceso penal, porque obviamente nosotros le dimos seguimiento al civil y para los que no saben mucho de leyes, son instancias muy diferentes, civil y penal. Entonces en civil yo gano todas las instancias, la sentencia sale a favor de nosotras, que él tiene que pagar. Oye, te hago una pregunta, Cintia. Él respondía a audiencias, o sea, él también estaba en su propio proceso de defensa o ni siquiera apelaba. No, lo votó totalmente. No, él no tenía abogados y él nunca jamás volvió. Nosotros continuamos levantando incidentes y actualizándolos porque van por periodos. O sea, no es nada más que votó los abogados para las visitas, sino En general y nos vemos. Se lo tragó la tierra. Y como nadie te busca, pues a todo el mundo le vale gorro, ¿no? Yo insistí, seguimos hasta el final. En el civil nos sentencian a favor, a él le obligan al pago y obviamente pues eso era un gran triunfo, hasta que me entero que, porque bueno, yo fui aprendiendo,
sobre la marcha. Yo no tenía idea, yo soy administradora, yo no tenía idea cómo funcionaba esto, pero fui aprendiendo. Y entonces me entero que sí, efectivamente, el juez sentenció en contra de él, a favor de nosotras. Y luego, o sea, es algo increíble, ¿no? Cómo funciona esto. Todavía mi cabeza no lo logra entender, pero efectivamente es como, ¿y? Pues sí, pues sí, sentencia a favor, ajá, Y luego, cri, 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 cri. Entonces mi abogado, que de verdad, juro por Dios que es el mejor de México, me dijo, si tú te quieres quedar aquí, pues ya, no hay más nada. Aquí te vas a quedar eternamente hasta que tu hija cumpla 58, ¿no? Si quieres realmente que esto haga la diferencia, tenemos que meter el penal. Y con toda la desesperanza del mundo, porque el tipo no estaba en ningún lado. El domicilio que dio es el de su mamá, que evidentemente no es el real, porque él vivía con una de sus parejas. De esas 20 que encontré, una. pero más que feo hacerle eso a tu mamá, ¿no? Por supuesto, pero él es una persona que no tiene ningún tipo de valor, porque en las conversaciones que tenía con sus amantes, a la mamá y al papá los mató 20 veces. Hijo. Porque imagínate que tenía que estar con una, pero con otra, pero vivía conmigo, pero no. Entonces, cuando tenía que llegar con alguna, algo importante y no llegaba, se murió mi mamá. Luego se murió mi papá, o sea, los mató 20 No, veces. qué espantoso hacer eso. 20 veces. Negar a tu hija, no, eso para él es, ay, por favor, no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. Y efectivamente, no pasa nada. Porque los delincuentes aquí saben que no pasa nada. Y delinquen porque pueden. Mejor dicho, imposible. Ese es el punto aquí en México. Y él sabía que no iba a pasar nada. Él lo sabía. Que él se iba a desaparecer y no iba a pasar nada. Y lo hizo y le salió muy bien, fíjate. Cuando el licenciado me propone que vamos a meter la penal, y yo dije, ¿para qué? Y me dice, ¿por qué no? ¿Qué pierdes? Y yo le dije, vamos a hacerlo. Me dijo, es la única manera de que esto realmente se haga algo tangible. Ok, vamos a hacerlo. La metimos en el 2019. Sí, de por sí siempre ha sido lento todo, pues se murió, o sea, literal, se murió cuando entró la pandemia. Claro. Tuve una audiencia previa a la pandemia donde me citaron a mí y ya lo había notificado a él y nunca llegó. Y a mí me preguntaron, señora, es que no puede usted hablar con él. Y le dije, o sea, ni siquiera tengo su teléfono, porque obvio él se encargó de cambiar números y todo, ¿no? Bueno, yo decía, no, o sea, esto no va a jalar, o sea, no va a jalar. ¿Y la demanda penal era cuál? O sea, ¿para qué? ¿Para que Y pasara qué? el mismo caso que era por pensión alimenticia, alimentos de un menor, que le llaman. Yo ya venía de que me habían perdido el expediente en lo civil un montón de meses, que se había atorado eso cantidad de tiempo. Y de verdad ya venía prácticamente con la capa tirada. O sea, ya en calidad de, ay, bueno, sí, ya. Hasta pensando, tal vez no fue la mejor idea, pero bueno, vamos a hacerlo. Se muere en la pandemia y yo lo doy por perdido. Yo lo doy por perdido. Insisto, lo que uno vive en la vida real, eso, ¿cómo lo cobras? Porque ya para ese tiempo, ¿ya cuánto me debía?
No, y es dinero, son muchas cosas, son traumas psicológicos muy profundos. No es nada más la pensión alimenticia, o sea, es todo el dinero que tú te gastas tan solo en gasolina, estacionamientos, si es que no tienes coche, en transporte. Es un dineral que no alcanza. Son Necesitas ser muy, muy, muy rico para que te alcance. muchísimas cosas que el sistema no las contempla. Por ejemplo, mi hija es neurodivergente. Ah, sí, ¿qué tiene? Ella tiene TDAH. Y Yo bueno, también. tú me puedes Dile que chócalas. decir cuánto cuesta el Concerta ahorita. La medicina para el TDA es carísima. Y no le puedes dar un mes y otro no. No. Tiene que ser un tratamiento constante. Además es alérgica. Y un tratamiento de alergias también es muy caro. Además necesita un dispositivo en su boquita para alinear los dientes. También es muy caro. Y ahí no estamos contando la escuela, necesita actividades recreativas, también necesita a veces salir de vacaciones, que nosotras tenemos un montón que no podemos salir de vacaciones. Y son una y otra cosita y otra cosita. ¿Y cómo cuantificas el hecho de que esta llora porque en la escuela le dijeron que se tenía que aprender para cantarle de hoy tengo que decirte papá? Ay, no, es que ¿cómo hacen eso? Y ella llora porque ella dice, porque yo no tengo papá. ¿Y qué está haciendo el hombre en este momento? ¿Amando a su hija? ¿La ama mucho? Porque para esto ya estamos hablando de que por lo menos ya del 2016 al 2020, que no hubo un peso, no hubo nada del Señor, nada. ¿Cómo cuantificas eso? ¿Cómo se le cobra a alguien eso? Claro. Sí, ni siquiera tiene precio, ya, o sea, no tiene, el valor ya es incalculable. Y bueno, entonces vete en la demanda penal. Metemos la demanda penal. Se frena todo por la pandemia. Muere y en el 2025, en enero, nos llaman a la primera audiencia. Lo notifican a él en ese domicilio, que él insiste en que ese es su domicilio. O sea, a casa de su mamá. Y la Santa Señora dice, no, aquí no vive, tengo 10 años de no verlo. ¿Por qué? Porque pues, toda la vida lo han solapado. Sí, pues también él no es así de gratis, ¿no? Toda la vida lo han protegido y toda la tuvo vida. que ver su crianza sí o sí. ¿Por qué son así? ¿Quién los crió? ¿Cómo los criaste? Sí, lo que traes ya de naturaleza más cómo te crían. Sí. Y entonces, pues le dijeron que qué malo que no lo conocía, pero que esto era penal y que si no se presentaba, eso sí era grave, ¿no? No es como el civil. Evidentemente él se presenta, empezamos el proceso, igual muy accidentado, porque una audiencia me la cancelaron 3 veces. Y eso es cada mes, ¿eh? O sea, llegas, te sientas, la audiencia, no, es que no llegó el fiscal. Sí, o sea, no es como que te avisan un día antes, ¿no? O sea, no, ya. Te avisan con mucho tiempo. Claro. Llego otra vez a la misma audiencia. No, pero es que ahora como ya no vino su abogado porque ya no tuvo con qué pagarle, entonces necesito un público. Le ponen al público y el público dice, no conoce el expediente, entonces cancelo la audiencia. Ay. 0 y van 2. Y cada una con un mes de diferencia. Vuelvo a llegar, me vuelvo a sentar para la misma audiencia, me la vuelven a cancelar, porque no llegó el señor. O sea, no es de verdad frustrante. Es muy desesperante, porque yo en lo particular nunca llegué tarde, nunca falté a ningún proceso. Él llegaba tarde, no llegaba, lo amenazaban. Si vuelve a llegar tarde, sí, volví a llegar tarde. Si vuelve a faltarlo, sí, volví a faltar. O sea, yo súper propia. Evidentemente sí sé que yo era la interesada en que eso jalara, ¿no?
y era una forma de empujarlo para que no se detuviera. Pero ¿y por qué no ponen a la otra persona alineada en lo mismo? Oye, esto es un proceso serio, tienes que ponerte serio y tienes que cumplir con un horario y tienes que llegar en la fecha. Solo llegaba y decía, me equivoqué, ¿por qué faltó la visa? Me confundí de fecha. Y el problema de cuando los públicos también se los cambiaban y cada que uno llegaba quería volver a empezar todo. O sea, por piedad. No, yo salía de ahí. La última vez, la penúltima audiencia, me prepara un fiscal, llego súper preparada y me llega con otro. Llega otra y dice, no pudo venir, pero voy a estar yo. Ya me dijo que te preparó. Sí, me preparó. A ver, vamos a ensayar, dime lo que vas a decir. Pues yo repito lo que el fiscal primero me dijo. No, está muy mal eso. No es así. Vamos a cancelar la audiencia. Me le fui encima. No puede ser. Me le fui encima, te lo juro. O sea, le dije, no, ¿sabes qué? No vas a cancelar nada. Pues es que no estás preparada. Pues lo siento, como esté. Es en contra de ti, en tu propio detrimento que le dije, ¿sabes qué? Me la voy a jugar. La nueva fiscal me dice, vamos a cancelar tu audiencia. Le digo, no vas a cancelar nada. La vamos a hacer. No, pero no estás preparada. Y dije, no me interesa, como esté. Pero yo, honestamente, muy enojada. Me dice, es que no me hables así. Le dije, ¿sabes qué? Es mi audiencia. Y yo decido que no la voy a cancelar y me la voy a jugar. Y tengo 10 minutos para prepararme como tú quieres que me prepare, pero no la vas a cancelar. Ella enojadísima. O sea, Sí, qué flojera, tengo que trabajar, ¿no? sí, y yo, no me importa. Pero era la cuarta vez. Dije, no lo voy a permitir. Finalmente, algo que quiero aclarar es que él, cuando tú pudo presentar pruebas a su favor, no presentó nada, evidentemente, porque lo único que podría presentar son los recibos de todos los pagos que él hubiese hecho. Pero como no había, pues no presentó nada. O sea, jamás se cometió una injusticia. Por favor, quiero aclarar eso. Porque él fue a decir a su casa que porque yo quería regresar con él y lo odiaba. Entonces, como él no quería regresar conmigo, yo lo demandé. Y que además compré jueces para que lo metieran a la cárcel. Ay, por Dios. O sea, eso es solo un narcisista frustrado, nada más. O sea, yo no tengo ningún poder. O sea, los jueces ganan muchísimo dinero. ¿Qué tendría yo que ser supermillonaria para siquiera intentarlo? No lo soy. Juro por Dios que no lo soy. Yo vivo al día, tal cual. Como la mayoría de México. Entonces, no hay manera de que esto haya sido una injusticia. Y menciono lo de las pruebas porque hay una audiencia que es específicamente desahogo de pruebas. El señor no llevó nada porque no tenía nada. Así de fácil. Y desde la audiencia 1 se le explicó el proceso y cómo iba a terminar si él no pagaba. Todavía antes de la sentencia, a la mitad de las audiencias se le ofreció una reunión de conciliación. Nos sentamos en una mesa con abogados para que él proponga una manera de pagar. Y ofreciéndola a mí, yo analizo y veo si él aceptó o no. Él dijo que no podía estar en la misma sala que yo. Qué barbaridad. No podía ver. Ok, está bien. Nos separan. Él en una, yo en otra. Escribe su propuesta, me la llevan a mí. Yo leo la propuesta, la regresan y así, ¿no? O sea, súper infantil. O sea, cero maduro. Ok. Y entonces ya la última es como, bueno, sí, acepto, bla, bla, bla. Es una propuesta. Y nos citan para firmar, hacerlo formal, firmas el acuerdo. Yo estúpidamente ya le había dicho a mi hija, si todo sale bien, voy a recibir un dinero, nos vamos a ir de vacaciones. Que tenemos años de no salir de vacaciones.
y te voy a poder hacer tu fiesta. No, bueno, le brillaban los ojitos. ¿Sabes qué? No llegó el día de la firma del acuerdo. No llegó. Y yo llegué con mi hija otra vez, con mi cara de no resultó lo que yo esperaba y no se va a poder. ¿Eso es amar a un hijo? Pregunto yo. No, nada más pregunto. Y bueno, pues continuamos el proceso. Cada audiencia que se acercaba más a la sentencia, el juez le decía, si usted paga, esto se acaba en este instante. Y el juez le decía, esto es muy fácil, señor. De verdad es bien fácil. Usted llega con un cheque, esto aquí se acaba. Se acaba. No. Dejó que lo sentenciaran. O sea, yo creo que durante ese año, si fueron 3 chances que pudo parar esto, fue poco. La sentencia cayó en diciembre, lo citan en enero. Este es cuando el juez decide que efectivamente es culpable por el delito que se le acusa y hay que asignarle una sentencia. A él le dan 4 años y medio de prisión o la reparación del daño. En este caso, pagar los alimentos a su menor hija. Nada, no reacciona el hombre. Sentencian en diciembre, lo notifican el 9 de enero y le dicen, tienes que venir a la ejecución. Ejecución, les traduzco. Llega él, lo citan el 9 de enero, llega y dice, aquí está lo que debo, yo ya me voy. O llega y dice, ¿qué creen? Que no traigo nada. Entonces lo meten al reclusorio por 4 años y medio. Pero en la fecha en la que él estipulan no llega. Paso siguiente, orden de aprehensión. Lo empiezan a buscar. Pero se escondió muy bien, porque él sabía. Siempre lo supo. Y de verdad, costó mucho trabajo. Quiero públicamente, de verdad, agradecer a la policía de investigación que dieron su 100%. O sea, no tengo de verdad cómo agradecerles toda la chamba que tampoco se ve, pero que es importantísima la que ellos hacen, de verdad. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias de verdad, porque lo hicieron como los grandes. Ya tenían el domicilio, pero no lo veían. Montaron guardias por muchas semanas. Me decían, no está. Se fue del país nuevo. Yo les decía, no se fue, no tiene ni en qué caerse muerto, por Dios. ¿Cómo se va a ir? Está en la ciudad y está ahí. Señores que ya montamos guardia, está ahí. No desistan, por favor. Sigan, por favor. Pues gracias a Dios, tuvieron a bien, porque bueno, ellos saben sus trucos, ¿no? Entonces le dijeron que le iban a regalar una tarjeta con dinero y pues mira, salió así. Del bienestar, ¿no? Sí. Le dijeron que eran trabajadores del gobierno y que estaban regalando tarjetas precargadas del bienestar, que si quería una, ¿no? Nada más tenía que bajar con su identificación. Además, ni siquiera es inteligente creerte eso. O sea, a mí me dicen eso y es obvio que algo muy malo está por pasar. O que me quieren hacer un fraude, algo. Pero si eres tranza y jodido y muerto de hambre, pues mira, así bajó. Hasta en chanclas se lo treparon. Y bueno, pues me avisaron que ya estaba dentro. ¿Y qué sentiste? Muchísima paz. Muchísima paz. O sea, en ese momento descubrí que lo último, o sea, lo más que tienes en contra cuando estás persiguiendo una justicia es perder la fe y la esperanza. Eso nunca debe pasar. Nunca. Fue una sensación tan satisfactoria.
la verdad. Eso fue un día, además, que todavía eran vacaciones, estaba yo en la casa. No, fue maravilloso. Porque de verdad, o sea, no escuchas a veces que es, no, pues es que huyó y 10 años después lo encontraron. O sea, yo decía: "Ay, ya, o sea, suéltalo ya". Yo dije: "Ya no quiero pensar en cuándo lo van a agarrar, ya no quiero, ya". Ya esto ya es demasiado, ya son 10 años de estar luchando, y luchando, y luchando. Entonces sí fue maravilloso, fue maravilloso. Él estaba muy ofendido, ahora que fue la audiencia de otra vez, otra oportunidad más para que él hiciera las cosas bien. Y dijo que no era una manera en la que a él lo habían agarrado, no era la manera, no fue la No manera. son formas, No son ¿no? formas. Tampoco son formas de tratar a tu hija, ¿no? ¿Qué tal, no? La incongruencia, Ujú. ¿no? Totalmente. Y su familia evidentemente me odia, ¿no? Sí, porque eres la mujer despechada que ha hecho todo esto, valga la redundancia, por despecho. Por despecho. Wow, qué increíble, ¿no? Sí, o Increíble. sea, incapaces de ver lo mal que está su hijo, ¿no? Nadie se detuvo de su familia a pensar, si lo hubiera hecho bien, él no estaría ahí. Porque además yo he sabido muchas historias que sí las mamás están locas y les ponen y les cosas que no han hecho los papás, que sí les inventan cosas, que el maltrataron al hijo, que hasta a la hija ha pasado. Sí, sí se da mucho eso. Y todo eso es mentira, ¿no? Y tienen que demostrar y sacan sus pruebas y bueno, en el mejor de los casos se liberan de toda culpa porque son inocentes, ¿no? Pero este no es el caso. O sea, de verdad, él jamás negó su culpabilidad ni demostró Sí, alguna no, sí, prueba sí. porque no tenía cómo. O sea, es culpable 200%, gracias. Y solamente estoy defendiendo los derechos de mi hija, porque ella también tiene derecho a irse de vacaciones, a que si me dice: "Mamá, es que el chaleco, ves que ya me queda hasta acá", y yo le digo: "Estíratelo, no te voy a comprar otro, no puedo". Y de que está creciendo de una manera impresionante. Entonces, mija, no te puedo comprar 3 chalecos en cada ciclo escolar. Perdón, perdóname. Y tal vez también viene un poco de mis traumas de que tampoco mi papá nunca jamás le dio un peso a mi mamá. Y yo siempre pensé que por qué ella nunca luchó por mí. Yo hubiera querido que ella luchara. Yo no sé si a la vuelta de los años mi hija diga: "Es que yo no quería que nada de él, más que me viera, que me quisiera". No lo sé, no lo sé. Pero a mí siempre me preocupó muchísimo que ella se contaminara de lo que él es. Me preocupaba sobremanera que lo viera con una y con otra y con otra, o que escuchara de sus, negocios turbios, o que de verdad corriera un riesgo físicamente por si alguien le hacía algo a él, ella fuera de rebote lastimada. Esas cosas me quitaban el sueño. ¿Cómo le vas a enseñar qué? ¿A trabajar? No sé, o sea, y tampoco sé ella cuando sea grande y sepa cómo lo va a tomar, no sé, pero me arriesgo, ¿eh? Me arriesgué y me la jugué, y espero que cuando ella lo sepa, entienda por qué lo hice. Y bueno, entonces ahorita ya por fin hubo, pues, le podríamos llamar algo de justicia porque estuvo en la cárcel y pagó un dinero que no pagan ni siquiera 6 meses de pensión, pero bueno, pagó algo, Sí, ¿no? la ley funciona de una manera, insisto, bastante inservible. Yo meto, penal en el 19 y entonces tengo un periodo de tiempo
para cerrarla. Entonces le están cobrando del 17 al 23. Ok. Nada más, es muy poco. De por sí, 5,000 pesos eran muy poco. De por sí. Ahora, un periodo pequeño, pues no es nada lo que nos dieron. Porque hoy yo salí con un cheque en la mano por una cantidad irrisoria, ridícula. Pero en mi alma y en mi corazón Pero es tu es dinero. mi triunfo. Es dinero tuyo y de tu hija. Es mi triunfo. Ujú. Y eso nadie me lo quita. Y vamos a continuar. O sea, vamos a continuar porque él ahora, como ya está juzgado por ese delito, ya no puede volver a delinquir sobre ese delito, por lo menos, porque entonces sí, ya le va a ir muy mal. Peor, más mal de lo que ya le ha ido en esta ocasión, que a este horario todavía él debe seguir en el reclusorio, ya tal vez haciendo trámites de salida, porque salió con libertad condicional. Porque pagó. Porque pagó, efectivamente. Pero entonces, ¿qué pasa con los periodos que nos faltan? Del 23 al día de hoy. Yo ya los tengo listos en el civil, ¿eh? Porque yo seguí trabajando ahí, toda la parte civil, para que estuvieran listos cuando fuera necesario. No importa, yo voy a continuar. No importa. Ya me sé el caminito. Ya voy más fuerte, ya voy más empoderada, ya voy con mucha más fe. Yo voy a continuar. Y intenté hacer un juicio, esta es otra parte de lo que nuestras leyes nos ofrecen, ¿verdad? Porque en su escuela hay intercambios escolares, entonces yo intenté hacer un juicio para que un juez le otorgara el permiso de salida del país, ya que el papá pues estaba desaparecido, ¿no? Y funciona de una manera terrible, porque cuando llegas a la parte de, ¿y el papá? No está. Por eso es que vine a pedirle que la dejen salir del país. Usted que es una autoridad, por favor, el papá no está. No, es que necesito al papá. ¿No es un poco ilógico? Y yo, no está. Bueno, entonces hay que mandarlo por edictos. O sea, son 10 edictos de a 3,000 pesos. Más aparte de lo que me iban a cobrar del juicio, ¿no? El abogado. Sí, ¿de dónde quieres que lo corte el dinero? ¿En un árbol o qué? Ah, no, pues sí. Y suponiendo que se hubiera logrado, o sea, te dan un pasaporte por un viajecito y después te lo quitan. Y si se tiene que ir otra vez a otro intercambio escolar, porque además es muy buena en la escuela, es muy aplicada y la verdad es que trabaja un montón y se merece sus intercambios. Si tú quieres mandarlo otra vez, tienes que volver a hacer otro juicio, volver a pagar, ¿sabes? Una y otra vez. Porque cuando tú terminas tu viaje, te recogen el pasaporte. Y otra vez, no sirve. ¿Puedes creer eso? Y bueno, y entonces ahorita, qué día tan increíble para que vinieras a entrevista, Sí. porque llegaste con tu cheque y todo, que entiendo que para lo que te debe les debe a ti y a tu hija es muy, muy, muy poco, pero bueno, ya es algo, ¿no? Es algo y sobre todo se quedó el antecedente y es para la posteridad también, ¿no? Sí, El claro. proceso queda porque él el día de hoy no es libre, es condicionado. Sí, de hecho, lo que me estabas contando, lo de la firma, para que lo compartas en la audiencia también. Sí, él salió en libertad, pero condicionado. Y la condición es que de aquí a los 4 años y medio de sentencia que le habían dado, que es en octubre del 2030, él tiene que ir a firmar cada mes a Santa Marta, Acatitla. ¿Y tiene permitido salir del país? Por supuesto que no. Me Por imaginé. supuesto que no hay manera. La juez fue muy clara y dijo, ni vacaciones, ¿eh? O sea, aquí no hay de que, es que me fui de vacaciones, por eso no vine a firmar. No, es que se murió, no sé, no hay manera.
excepto usted se esté muriendo en un hospital que esté abierto y en un quirófano en ese día, porque le van a asignar los días y los horarios en el que tiene que llegar. Excepto sea eso, y quién sabe, no hay pretexto alguno, disculpa alguna que valga para que usted no vaya a firmar. ¿Y qué pasa si un día no firma? Ya le pasó, porque cuando no llegó a las audiencias cuando le correspondían, le cambiaron las medidas cautelares y lo hicieron ir a firmar cada semana al Niños Héroes. Y en mayo el señor dijo, ya no quiero ir a firmar. Pero como esto es tan eficiente, a nosotros nos avisaron como 4 o 5 meses después de que no había firmado. Lo vuelven a mandar llamar. ¿Por qué no firmó? Ay, yo pensé que ya se había acabado. No, qué barbaridad. Yo pensé que ya no había que firmar. No, es que sí hay que firmar, señor. Ah, ok. No pasa nada. No pasa nada. En este caso, probablemente como ya está fichado, como Sí, ya ya tiene está una cárcel, ¿no? sentencia, y la juez se lo dijo, si usted deja de ir a firmar, regresa en ese momento directito. Le dijo, lo tuvieron en ingresos, o sea, es una sección pre del reclusorio. Le dijo, fue difícil, Sí, ¿verdad? pues no quiere decir que estás en el Four Seasons, ¿no? O sea, Y la juez le dijo, y yo sé que fue difícil. Bueno, si usted deja de ir a firmar, va a regresar sí aquí te vas a población y te vas a general, ¿eh? aprobación directamente. Y ahí Y a ver cuándo sales. es lo más duro que hay. Es lo más duro que hay. Y eso se lo dijeron 200 veces. O sea, se lo advirtieron una y otra de todas las formas posibles y él le valió un reverendo cacahuate. Pero yo tengo mi teoría. O sea, mi teoría es que como siempre alguien lo cacha, esta no iba a ser la excepción, ¿no? Entonces él armó su plan y dijo, me meten, pero me van a sacar. No me van a dejar aquí. Y le funcionó perfecto. Le funcionó. Cintia, ¿qué sigue para ti y para tu hija? Pues definitivamente ella ya pronto va a tener más edad y va a comprender mucho más la situación. Y yo quisiera que fuera a terapia para poder trabajar la ausencia de su papá. Porque por más que yo quiera, yo no soy hombre ni soy su papá. Y yo sé que siempre dejan un hueco porque yo lo viví. Pero también sé que trabajándolo mucho puede uno sanar y salir adelante. Entonces yo creo que a mí me gustaría mucho que ella sanara esa parte. Yo voy a emprender en un negocio aprovechando esto para que se haga para ella un apoyo más para su escuela, para lo que ella necesite. ¿De qué es tu negocio? Digo, ya lo sé, yo ya lo sé, pero platícaselo a la audiencia. Sí, voy a emprender en la distribución de un mezcal artesanal oaxaqueño que se llama Jitse, que la verdad es que es una maravilla, promete mucho y ahí le voy a apostar ahorita. Para que nuestra audiencia, por favor, lo compre. ¿Ya hay alguna manera de comprarlo? Sí, ya hay una manera de comprarlo. Hay un teléfono, se puede pedir y donde ese es el WhatsApp de ventas. Ok, Para que vean, van a ver que les va a encantar. ok. Es una cosa deliciosa. Entonces dejamos aquí el número y que escriban ahí para comprar el mezcal. Sí, sí. Vamos a apoyar la causa. Claro que sí. Oye, me gustaría cerrar con dos cosas. La primera, no sé si este señor vea esta entrevista, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Si este señor, el progenitor, llega a ver la entrevista, ¿qué te gustaría decirle? Que esto, por favor, entienda que no es porque yo lo odio. En ningún caso yo tengo ningún tipo de sentimiento contra él.
pero yo soy la guardiana de los intereses de mi hija. Y siempre que él está invitando en un hotel o un café o una copa a una novia, a un amante, que por favor se dedique a pensar 5 segundos todo lo que ha perdido o lo que perdió, pero que lo puede resarcir de algún modo si por lo menos él aporta para el bienestar de su hija. Y por último, porque yo sé que tu hija igual podría ver la entrevista ahorita, no sé, pero sí sé que muy probablemente le pongas, bueno, tanto la entrevista pasada como esta, pero ahorita esta en particular, para que cuando ella crezca y tenga ya tenga su propio criterio, pues, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle? Es como un mensaje en una botella, ¿no? Que abres la Como una botella. cápsula del tiempo. Ándale, justo. ¿Qué quieres decirle? Hija hermosa, primero decirle que tengo que agradecerle tanto a su padre por ese regalo tan maravilloso que me dejó y que se merece ella lo mejor del mundo, que yo hice mi mayor esfuerzo para dárselo, pero no alcanzó. Y yo creo que es importante que sepas que hay que defender siempre los derechos que tenemos y tú tienes derecho a lo mejor y que puedas tener una vida lo más tranquila posible y no iba a ser por alguien que se le olvidara que tú estabas. O sea, siempre quise recordarle que tú aquí estabas y necesitabas. Necesitaste su amor, ¿por qué no decirlo? Pero si no te lo iba a dar, pues por lo menos lo que la ley requiere, ¿no? Y lo hice por ti, porque te amo y porque sé que eres una persona fabulosa, o sea, con todas las cualidades más hermosas del mundo. Y por nosotros no se vale que hubieras detenido tu camino, porque nuestra obligación era impulsarte. Y yo busqué eso siempre, tratar de impulsarte de todas las formas posibles.